Muy buenas tardes, familia en Cristo. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estos estudios que estamos haciendo. Hoy vamos a comenzar con el libro de los Hechos, capítulo número 1. Vamos a comenzar su nuevo estudio. La última vez hicimos 21 capítulos, casi 21 capítulos del libro de Juan, semana a semana. Por algunas razones tuvimos que cancelar en varias ocasiones. Las últimas 2 semanas no dimos el estudio y el profesor Saavedra nos estuvo acompañando, ayudándonos con los estudios que nos había agregado, pero hoy vamos a comenzar con el libro de los Hechos. Vamos a comenzar con el libro de los Hechos en este estudio que esperamos y le oramos a Dios para que sea de bendición para tu vida, para que cada uno de los que vamos a tomar este estudio por medio de este medio, pues tengan un panorama cómo es que la iglesia fue fundada, cuáles fueron sus principios, sus fundamentos. Vamos a dar un estudio. Vamos a saber qué fue lo que pasó con los discípulos después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, qué pasó con la iglesia. Este estudio va a ser de mucha bendición. Te invito a que tengas tu libro, tu libreta de apuntes, para que nos acompañes en este nuevo estudio. Hoy damos comienzo con el capítulo número 1 del libro de Juan, no, perdón, de los Hechos. Amén. Entonces, vamos a dar un minuto para que se alcancen a agregar todas las personas que en esta hora pues quieren participar de este estudio. Aprovecho para darle la bienvenida a mi cuñada Luna del Mar, también a mi sobrina Aline. Dios te bendiga. Les mando un fuerte abrazo, muchos saludos a mi mamá. Dios te bendiga, madre, te quiero mucho y esperamos que este estudio sea de bendición para fortalecer nuestra fe, para crecer en el Señor. Vamos a compartir este estudio. Le doy un saludo a mi hermana Maggie. Dios te bendiga, Maggie. Te extrañamos. Espero que estés bien, que te esté yendo bien, que estés siendo de bendición, que estés sirviendo donde te estés congregando. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo respetuoso y un gran saludo. Pero bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre amado, por permitirnos tener este tiempo. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia y tu gracia son infinitas, Señor. En esta hora vamos a pedir la presencia de tu Santo Espíritu, que seas Él quien dé el estudio, quien dé revelación, quien ponga palabras. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que puedas revelar el misterio de tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos por cada uno de los que se están congregando. Bendícelos, Señor. Ayúdalos a entender tu palabra. Háblales, Padre amado, para que tu palabra pueda cumplir el propósito, Señor, por la cual nos la has dejado. Nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues sin más, y entrando directo, vamos a entrar al capítulo número 1 del libro de los Hechos. Aprovecho para saludar a mi tía Laura en la Ciudad de México, a mi cuñado Marcos en Monterrey. Dios les bendiga. Vamos a comenzar. Si tienen su libreta de apuntes, pues vamos a usarla. Amén. Si tienen preguntas, con toda confianza,
Vamos a comenzar con el capítulo número 1, versículo número 1 del libro de los Hechos. Vamos a ver qué es la historia que el Evangelio, qué es la historia que el libro nos relata acerca de la iglesia bíblica, la iglesia que Cristo fundó, cuáles fueron, perdón, cuál fue las encomiendas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, qué fue lo que pasó. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces empezamos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el primer tratado, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí vamos a comenzar con Lucas, el escritor del libro de los Hechos, y Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas. Lucas está hablando de un primer tratado, y ese primer tratado se está refiriendo al Evangelio de los Hechos. Te voy a pedir que, si tienes oportunidad, empieces a leer el Evangelio del libro, el Evangelio de Lucas. Léelo. Ya leímos el Evangelio de Juan, ya tienes un panorama, ya sabes más o menos de qué se trata la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya vas a poder entender de qué está hablando en el Evangelio de Lucas, quién es Jesucristo y qué es lo que está relatando Lucas. Si se ponen a leer el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, van a poder entender y a conciliar varias cosas que vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos, y van a poder entender muchas de las cosas que estudiamos en el libro de Juan. Entonces, para tu crecimiento espiritual, te recomiendo que leas el libro de Lucas, y no nada más el libro de Lucas, sino toda la Biblia, que puedas leer el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Ya pueden tener un punto de referencia. Habiendo estudiado el libro de Juan, ya van a saber de qué está hablando, de qué cosas están hablando. Ya saben quién es Jesucristo, ya saben a qué vino, y van a poder leer más milagros, van a poder ver más sanidades, van a poder entender más cosas que Cristo habló y dejó en los otros evangelios. Y uno de ellos es el otro tratado del cual está hablando en el versículo número 1, que es el Evangelio de Lucas. Y aquí está haciendo referencia a todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. De eso trata el Evangelio de Lucas, de eso trató el Evangelio de Juan, y de eso trata el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Entonces, en el primer versículo dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Estas cosas, miramos que Jesucristo vino a hacer muchas cosas y a enseñarnos muchas cosas. Esas cosas que vino a hacer fueron las sanidades que ya estudiamos en el libro de Juan, y las sanidades que están registradas en los otros 3 evangelios. Vino a enseñar todo lo que está en los evangelios. Eso es el fundamento. Sin evangelios no existe la iglesia. No podría existir la iglesia en la cual hoy tenemos. El fundamento de la iglesia el fundamento de la iglesia son los evangelios que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos. La palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que se complementa con todo el Antiguo Testamento. Jesucristo vino a cumplir la ley, ¿verdad?, a este mundo. Y Él nos vino a enseñar muchas cosas, y una de esas cosas fue cómo nos vino a enseñar cómo hacer las cosas. Entonces, Jesucristo nos vino a este mundo
hacer muchas sanidades y a enseñarnos y a dejar las bases para la iglesia. Y nosotros ahorita estamos comenzando con cuáles fueron los hechos, qué fueron los hechos que los apóstoles comenzaron a hacer o a seguir después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos en el libro de Juan que resucitó, que caminó con ellos por 40 días, que los siguió discipulando, y después miramos que trata con Pedro y que hubo muchas señales que no fueron registradas, pero que si se escribieran, pues no caberían los libros en el mundo para poder registrar todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en este mundo. Entonces, el libro de los Hechos es una continuación de los Evangelios. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, aquí en el versículo número 1 nuevamente dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Entonces, aquí miramos ya lo que había enseñado nuestro Señor Jesucristo, que está registrado en los Evangelios, que me imagino que tú ya tienes que tener conocimiento, o que ya has estado leyendo, o que ya conoces, o que ya estudiamos en el Evangelio de Juan, todas esas cosas que enseñó a hacer. Pero después Jesucristo dio un mandamiento dado a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Ese mandamiento hasta el día de hoy se tiene que seguir cumpliendo, porque dejó para sus apóstoles, para que sus apóstoles los enseñaran en la iglesia y su iglesia lo siguiera cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo hasta el día de hoy. Amén. Dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de los cielos. Está hablando Lucas de nuestro Señor Jesucristo, que dejó un mandamiento y está registrando que se lo dejó a los apóstoles, y que los apóstoles, después de haber padecido, después de que también padecieron, Jesucristo se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esas pruebas son innegables, irrefutables, indudables de nuestro Señor Jesucristo, que se apareció ante los apóstoles, y también está registrando que los apóstoles pues también padecieron a causa de la obra de nuestro Señor Jesucristo, tanto que tuvieron que esconderse y tanto que tuvieron que huir cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A mí me gusta hacer los estudios y darles aplicaciones, la aplicación espiritual a nuestras vidas. Entonces, ahorita estamos relatando qué fue lo que sucedió, y ahorita vamos a ir armando un panorama, un cuadro, para irle dando aplicación, ir leyendo la historia, y vamos a ir aplicándolo a nuestras vidas. Amén. Entonces, dice que se presentó Jesucristo, con muchas pruebas. Cristo se presentó con una forma definida en un tiempo definido, ¿verdad? Y se presentó a mostrarles las pruebas, así como cuando se presentó con Mateo, con Tomás, que le enseñó sus manos y le enseñó su costado, y pues le dijo que fuera crédulo y no incrédulo. Pues así es de lo que está hablando ahorita la palabra. Amén. Entonces, permítanme, vamos a seguir aquí para ver quién más. En el versículo número 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días. Entonces quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no fueron visiones, no se presentó en espíritu, no se presentó vivo, comió con ellos, caminó con ellos, los siguió discipulando y les enseñó muchas pruebas de lo que nuestro Señor Jesucristo les había hablado, y vino a hablarles acerca del reino de los cielos. Nada más que aquí quiero hacer un paréntesis, o quiero enfocar que
el rey Jesucristo nació en un pueblo judío y vino y los discípulos, los apóstoles que él llamó, fueron judíos, y que el reino de los cielos se los ofreció a su pueblo, a los que él llamó, a los judíos. Tenemos que tener en cuenta eso, porque nosotros todavía no aparecemos en escena. La iglesia apenas se está formando. Ellos son el fundamento, los que Cristo llamó para poder formar la iglesia, pero nosotros todavía no entramos a escena. Aquí estamos hablando de su pueblo, que Jesucristo se apareció, Jesucristo vino por su pueblo y escogió a sus apóstoles, a sus discípulos, que luego los hizo apóstoles, y les vino a enseñar del reino de los cielos a su pueblo, no a nosotros. Nosotros aquí todavía no aparecemos. Jesucristo enseñó, hizo sanidades a los gentiles, hizo sanidades a los samaritanos, pero él vino primeramente por su pueblo, y a los únicos que les está hablando en el reino de los cielos es a su pueblo, ¿verdad? En el versículo número 4. Si alguien tiene preguntas, de verdad, con toda confianza, escríbalas o me manda un mensaje. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta orden era de vital importancia. No se podían ir de donde estaban. Jesucristo les dio órdenes que se quedaran en Jerusalén para que el propósito de Dios se siguiera cumpliendo. Si se recuerdan a lo largo del libro que estuvimos estudiando, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, nos dimos cuenta que Jesucristo hacía una promesa, que era necesario que Él se fuera para que el Consolador viniera. Esto es lo que está hablando, que era necesario que Jesucristo ascendiera para poder recibir la promesa del Padre, que es el bautizo del Espíritu Santo. Aquí es donde está hablando del bautizo del Espíritu Santo, pero tenemos que tomar en cuenta que aquí estamos hablando de un pueblo judío. Todavía no entramos en escena nosotros, que somos los que conformamos la iglesia. Quiero que tomamos en cuenta que aquí no existe Roma. Roma fue en ese tiempo de la historia, Roma fue quien crucificó a nuestro Señor Jesucristo. La cruz era una cruz romana, era un castigo romano. Y aquí estamos hablando que Jesucristo fue judío y vino a salvar a su pueblo, y a los 12 que él llamó, los preparó y les presentó el reino de los cielos. Se los ofreció, les ofreció poder y les ofreció ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Quiero que vayan anotando y que vayan tomando en cuenta, porque muchas personas tienen la mala idea o la idea equivocada que la iglesia comenzó en Roma, o que Roma es el fundamento de la iglesia, y aquí bíblicamente nos estamos dando cuenta que no es así. Jesucristo fue judío y vino a salvar a su pueblo judío. Por eso el Evangelio de Juan dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas los que le conocieron, los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces lo que estoy diciendo es que Dios creó el mundo, pero él vino a los suyos, él vino a los judíos, y los judíos no lo conocieron. Tanto que no lo conocieron, que lo entregaron a Roma para que Roma lo pusiera en una cruz. Ya lo leímos en el Evangelio de Juan, que se lo llevaron a Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos lo hallaba inocente, pero tuvo miedo de ejercer su autoridad por no oponerse al César, y entonces fue cuando les dijo, pues como no encuentro nada, acostumbramos a soltar a uno, soltamos a Jesús o soltamos a Barrabás, ¿verdad? Estoy haciendo nada más un recuento para que se den una idea que el fundamento de la iglesia empezó en Jerusalén, con los judíos, no en Roma. Aquí Roma no existe. Aquí Roma, en este momento, del momento de la historia que estamos leyendo en el Evangelio de los Hechos, Roma
era la responsable de haber subido a nuestro Señor Jesucristo a una cruz. Amén. Entonces, dice, otra vez voy a regresarme al versículo número 3. Dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas y apareciéndoseles durante 40 días. Estos 40 días fueron 40 días de discipulado cerrado, nada más para los discípulos que sobraban, que eran 11, porque uno ya lo había traicionado. Dice, y hablándoles acerca del reino de los cielos. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran, sino que esperasen la promesa, la cual les dijo, oíste de mí. Esa promesa, los que ya tomaron el estudio del libro de Juan, saben que es la promesa que Jesucristo estuvo repitiendo continuamente de recibir al Consolador, al Espíritu Santo. Los que ya conocen los otros evangelios saben de qué estamos hablando. Dice en el versículo número 5, dice, porque ciertamente Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Entonces aquí también vemos que Juan el Bautista estaba participando del bautismo, pero era un bautismo limitado, era un bautismo para limpiar el pecado, pero era para limpiarlo, para lavarlo con agua, ¿verdad? Y Jesucristo recibió un bautizo y es el bautismo del Espíritu Santo. Juan fue testigo del bautizo del Espíritu Santo porque en el Evangelio registra que cuando Juan viera descender al Espíritu en forma de paloma sobre su Hijo, esa era la señal de que era el Hijo amado. Amén. Entonces Jesucristo fue bautizado en el Espíritu y ese mismo privilegio se lo entrega a sus apóstoles y ese mismo privilegio que nosotros como iglesia recibimos cuando creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el bautizo del Espíritu es para los creyentes, ¿verdad? Entonces Juan bautizaba con agua, pero Jesucristo prometió bautizar con el Espíritu. Y aquí les está dando órdenes a los 12 apóstoles, a los 11 que sobraban, a los judíos que esperaran en Jerusalén para poder recibir ese bautizo. Amén. Ahorita estamos haciendo un enfoque de la historia, de los hechos, de la iglesia, los hechos de los apóstoles, cómo se fue desarrollando la iglesia, y ya al final del capítulo o al transcurrir el capítulo, tú mismo vas a ir haciendo sacando tus deducciones, tú mismo vas a ir haciendo tus conexiones y vas a poder comparar la iglesia bíblica con la iglesia que se vive hoy. Amén. Sea iglesia tradicional o sea iglesia evangélica, protestante, cualquier iglesia que tú conozcas, este es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, una iglesia que Jesucristo fundó basada en su evangelio. Amén. Entonces dice en el versículo número 6, dice, entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo, Señor, entonces los que se habían reunido, ¿sí estoy bien? Dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, aquí miramos que nuestro Señor Jesús, que los apóstoles estaban interesados en saber si iba a ser restaurado el reino de los cielos. Ellos sabían porque conocían el Antiguo Testamento, conocían la Escritura y querían saber si Israel iba a ser restaurada,
si Dios estaba respaldando a Israel, ¿verdad? Pero Jesucristo les está diciendo que no les toca a ellos, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Esa sola potestad es la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí podemos hacer una pequeña aplicación a nuestra vida, que a veces no tenemos que saber todos los misterios. Dios tiene una sola potestad, que es nuestro Señor Jesucristo, y solamente Él es el dueño, y solamente Él es el que nos deja saber qué debemos de saber y qué no debemos de saber. Entonces, no debemos de tener todas las respuestas, y aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, le está diciendo a sus apóstoles, en el versículo número 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Entonces, el dueño del tiempo es nuestro Señor Jesucristo. El dueño de las circunstancias, el que tiene el control de las situaciones, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando no entiendas los tiempos o que no entiendas tus tiempos, recuerda que los tiempos son del Señor y los tiempos del Señor son perfectos. Amén. Dice en el versículo número 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo le está prometiendo a sus discípulos y a los creyentes, a los que formamos la iglesia, a los que formamos el cuerpo de Cristo, que nos está prometiendo un bautismo. Y ese es un bautismo en el Espíritu. El bautismo en agua no produce fe. El bautismo en agua es simplemente una prueba para evidenciar nuestra fe. Entonces, si tú ya fuiste bautizado de niño y te bautizaron sin que tú tuvieras conciencia de lo que hicieron contigo, entonces ese bautismo, ¿cómo explicar? El bautismo es para evidenciar la fe que tienes en Cristo. Si cuando tú fuiste bautizado no sabías ni quién era Cristo y no tenías ni fe por Cristo y la fe era de tus padres, pues entonces tus padres eran quienes tenían que dar evidencia de la fe de ellos, no de la tuya, porque la relación que se debe de tener con Dios, que se debe de tener con Cristo, es personal. Amén. Entonces aquí está diciendo que nos está haciendo una promesa, que vamos a ser bautizados con el Espíritu. Es un mejor bautismo que el bautismo que hacía Juan el Bautista. Es un bautismo en el Espíritu y nos está prometiendo que vamos a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y aparte nos hace nos hace una encomienda, nos pone trabajo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros venimos a aparecer en la escena por ahí de Samaria o por ahí de hasta lo último de la tierra, que es donde el evangelio tiene que ser predicado. Y es donde entramos nosotros a trabajar, que si ya recibiste el evangelio, Dios te está prometiendo y crees en Jesucristo, formas parte del cuerpo de Cristo, formas parte de la iglesia que Jesucristo formó, amas su obra, vives su doctrina. Entonces, Cristo te está prometiendo un bautismo en el Espíritu y aparte te está dando un propósito con poder para que con ese poder puedas ser testigo de Jesucristo, de su resurrección, de su evangelio, y puedas ser testigo hasta lo último de la tierra, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí nosotros participamos de ese bautismo del Espíritu Santo cuando venimos a los pies de Cristo y le entregamos nuestra vida, creemos en Cristo, entonces somos bautizados en el Espíritu. Y además de que somos bautizados en el Espíritu, Cristo nos da un poder. Ese poder es un poder limitado para un propósito en específico. No es un poder para que hagamos lo que queramos o para que abusemos de ese poder. Ese poder es para ser testigos y para predicar a Cristo, nuestro Señor, Cristo resucitado, un Cristo de poder, un Cristo de vida, un Cristo de paz, un Cristo
que trae buenas nuevas y de salvación. Amén. Entonces, aquí estamos mirando que reciben poder los apóstoles. Ese poder es transferido a la iglesia y la iglesia hoy en día tiene el mandamiento de ser testigos, de dar testimonio. Si tú, aquí vamos a hacer otra pequeña aplicación a tu vida y a la vida mía y a la vida de todos los que creemos en Cristo, a la vida de todos los que le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que ser testigos tenemos que ser testigos de Cristo, tenemos que dar testimonio de Cristo, y como somos testigos y damos testimonio, debemos de testificar la honra, el poder, la vida, la paz, la salvación que Cristo nos ha ofrecido y que nos ha otorgado a los que creemos. Es tu responsabilidad ser un fiel testigo de nuestro Señor Jesucristo. Es tu responsabilidad como cristiano no dar un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No puedes, porque estás haciendo un mal trabajo, si estás dando un mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, aquí está mi prima Alexa, Dios te bendiga, qué bueno que nos estás acompañando. Nos salimos de los evangelios y seguimos ahorita en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos cuenta los hechos de los apóstoles. ¿Qué hicieron? Ahorita estamos leyendo que Jesucristo nos da un bautismo en el Espíritu, no en agua, en el Espíritu, y nos da un poder. Y ahorita vamos a leer qué fue lo que los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, que los discípulos de Jesucristo que los estuvo discipulando y los estuvo formando por 3 años y medio, ¿qué hicieron esos apóstoles con ese poder? ¿Y en qué se transformó ese poder a los que están encargados de enseñarle a la iglesia o de enseñarle al pueblo? Si abusaron de ese poder. Hoy en día, las personas que están encargadas, los dirigentes, los líderes de las iglesias, ya sea tradicionales o de las iglesias evangélicas, porque quiero que sepas que la iglesia tradicional, y digo tradicional porque me estoy refiriendo a la iglesia católica, esos líderes, el fundamento de ellos es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que tú mismo veas que Cristo le prometió poder, nos prometió poder a los que creemos en Él. ¿Y qué están haciendo los líderes con el poder que Cristo les dio? Si están haciendo mal uso del poder, del poder espiritual, o si le están dando mal uso, o si están abusando de ese poder, o si lo están usando para otras cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, que no tienen nada que ver con ser testigos, que no se está predicando la palabra ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, y mucho menos hasta los confines de la tierra. A lo mejor sí, no quiero decir que todo sea malo, a lo mejor sí están trabajando, pero y no nada más es la iglesia tradicional, sino que toda la iglesia evangélica o la iglesia que cree en Cristo, si está utilizando ese poder o no lo está utilizando o está haciendo mal uso de ese poder. Pero lo que quiero que sepas, que si tú crees en Jesucristo, te está prometiendo un bautismo en el Espíritu. Te está prometiendo bautizarte con tu Santo Espíritu, con su Santo Espíritu, y te está prometiendo darte poder, y ese poder tiene una obligación, que es ser testigo. Tú mismo puedes ser testigo de nuestro Señor Jesucristo y contar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si te ha metido por pruebas, cuenta por qué pruebas te ha metido nuestro Señor Jesucristo. Si te ha probado tu fe, cuenta cómo, sé testigo, da testimonio y cómo ha sido probada tu fe, cómo Cristo te ha restaurado, cómo Cristo te ha levantado, si Cristo te ha bendecido, si te ha hecho milagros, si ya conoces del Evangelio y estás siendo testigo de lo que ya viviste, de lo que estás leyendo y lo estás predicando, y estás dando testimonio de tu manera de vivir, de cómo estás viviendo tu cristianismo, cómo estás viviendo el Evangelio y qué impacto estás haciendo tú ante la vida de los que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, que seas testigo, que des testimonio
y por medio del Espíritu Santo, con tu manera de vivir y tu testimonio, impactes la vida de los demás que no conocen de Cristo y que miren a Cristo en ti, que es Cristo el que hace la obra en tu vida, que no eres tú, que tú solamente eres un pregonero de la palabra y que es Cristo el que hace la obra. Amén. Entonces, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas. Dice en el versículo número 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí estamos leyendo la gran comisión, Mateo 28, 18, ¿verdad? Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube otra vez, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, los apóstoles, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Bueno, aquí estamos hablando que Lucas está relatando cómo es que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Amén. Y estamos mirando que ascendió al cielo en una nube y que hasta que los discípulos ya no lo pudieron ver, ¿verdad? Estamos mirando cómo los ojos de los apóstoles estaban fijados en el cielo hasta que ya no lo pudieron ver y ellos estaban pues queriendo ver a dónde se había ido, ¿verdad? Pero miramos que esa nube era la gloria de Dios. Y miramos cómo Jesucristo fue ascendido. Y miramos cuál fue su primer venida. Y estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así como lo miramos ir en poder y en gloria, así lo vamos a volver a ver una vez más. Dice el versículo número 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Hay algunas traducciones que mencionan que estos varones eran dos ángeles que estaban al lado de los apóstoles. Entonces, así como lo vieron irse, así lo vamos a ver venir. Los apóstoles estaban esperando volverlo a ver, ¿verdad? Pero hasta el día de hoy seguimos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa segunda venida, ¿cuándo va a ser? Pues vamos a aplicar el versículo número 7, donde dice que no está en nosotros saber los tiempos ni las sazones que Dios ha puesto en una sola potestad. Entonces, ¿cuándo va a venir? Nadie lo sabe. No lo supieron los apóstoles, no lo sabe el Papa, no lo sabemos nadie, no lo sabe los que leen las cartas, no lo saben los que andan haciendo predicciones, no lo supo Nostradamus, no lo sabe nadie. Esos tiempos solamente le pertenecen a Dios. Amén. Entonces, dice en el versículo número 13, versículo número 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un día de reposo. Un día de reposo, pues era lo que duraba un día de reposo, era lo que tardaban en llegar a ese lugar. Dice, y entrando, subieron al aposento alto, donde moraban, fíjense cómo comienza, moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote,
y Judas, el hermano de Jacobo, no Judas Iscariote. Judas Iscariote ya había salido de la escena. Judas Iscariote tuvo una muerte trágica. Ahorita vamos a ver que Pedro la menciona, pero aquí estamos viendo los nombres de los 11 apóstoles. Eran 12, pero Judas Iscariote ya no estaba en escena, y aquí estamos viendo la lista de los nombres de los 11 apóstoles que Jesucristo había llamado. Estos apóstoles no se nombraron apóstoles solos, fueron llamados por Jesucristo. No, estos apóstoles no se llamaron, no hicieron su ministerio porque ellos sintieron un llamado, sino fueron llamados por el mismo Jesucristo. Otra vez dice, y entraron subiendo al aposento alto donde moraban Pedro, que es el que va por delante, Jacobo, Juan, Andrés, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón y Judas, el hermano de Jacobo. Dice, estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Pongamos atención, ¿cómo deben de ser las oraciones? Estos perseveraban unánimes. Hay que tener en cuenta que estar juntos no quiere decir que estén en unidad. Tú puedes tener tu familia y puedes estar peleando con tu familia, quiere decir que están juntos, pero no están en unidad. Y lo que Dios quiere es que tú tengas tu familia y que tu familia la tengas junta y que la tengas en unidad, ¿verdad? Y luego dice, estaban unánimes, y luego dice que estaban en oración y en ruego. Entonces, si tú tienes un mal concepto de la oración no nada más es estar pidiendo, sino estar rogando, en oración y en ruego. Y estaban junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces miramos que hay una lista de los apóstoles, y está una lista de los apóstoles, están con las mujeres, hace un énfasis que está con María, la mamá de Jesús, y aparte hace un énfasis que ellos estaban, los apóstoles, las mujeres, María y los hermanos, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo tuvo hermanos. Amén. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Dice, pues con salario de iniquidad adquirió un campo. Dice, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿De quién? De Judas. ¿Cuál fue el destino de Judas? Pues hay varias historias, pero aquí lo que Pedro está queriendo saber, está queriendo dejar notar, o está dejando, está explicando que Judas cayó de cabeza y que todas sus entrañas se derramaron. Hay historias que se aventó en un empalamiento, en un palo donde cayó de pico y se derramaron. Hay otras historias en uno de los evangelios que dice que se colgó, pero lo que está diciendo aquí Pedro es que no dice cómo fue, nomás está diciendo que cayó de cabeza y que sus entrañas se derramaron. Pero lo que estamos mirando aquí en el versículo número 11 es que Pedro se levantó ante la congregación, ante los 120 que estaban esperando la promesa, y se levantó entre ellos, movido por el Espíritu Santo, y empezó a hacer un relato de lo que había acontecido. Varones hermanos, es necesario que se cumpla la escritura. Lo que miramos es de que los 120 y que Pedro sabían lo que decía la escritura, el Antiguo Testamento. Dice en que el Espíritu Santo habló por boca de David en uno de los salmos, en dos de los salmos. Dice acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús y que era contado con nosotros y que tenía parte en este ministerio. Entonces Jesucristo llamó a 12, y entre esos 12 estaba Judas. A los 12
se les prometió el reino de los cielos, se les prometió poder, y entre esos 12 estaba Judas. Entonces podemos ver que Jesucristo es el que llama, pero tú tienes la decisión de... Jesucristo te llama, pero tú tienes la decisión de obedecer o no obedecer, como Judas o como los otros 11 apóstoles. Ahora, que tú tengas la decisión de obedecer o no obedecer, no te hace dueño, o tú no tienes control, o tú no tienes autoridad sobre las consecuencias de tu buena o de tu mala decisión. Y aquí estamos mirando que Judas tomó una decisión que nadie lo obligó. Aquí nunca registramos en el libro de Juan que alguien obligó a Judas. No lo registra, pero sí registra que Judas tomó una decisión y que se pasó al lado del enemigo, y que Judas fue instrumento para que el enemigo cumpliera su propósito. Pero sí miramos que Judas no tuvo autoridad ni decisión en la consecuencia de la decisión que Judas tomó. Si puedes explicarles que sí tuvo hermanos, si puedes explicar que sí tuvo hermanos Jesucristo. Bueno, Jesucristo sí tuvo hermanos. Ahorita lo estamos leyendo aquí en el Evangelio, estamos en 14. Permítanme un momento y vamos a hacer una pequeña declaración para explicar que Jesucristo sí tuvo hermanos. Hay una lista de los hermanos que tuvo. Hay unas versiones donde dice que no eran sus hermanos, que eran sus primos. Hay en uno de los evangelios, creo que es en el evangelio de Mateo, donde menciona los nombres de los hermanos y menciona que también tuvo hermanas, ¿verdad? Estoy buscando. No, permítanme un poquito para leer la referencia. Para leer la referencia. La Shekinah de Dios es la nube en la cual nuestro Señor Jesucristo fue levantado hacia el cielo. Y aquí vamos a mirar que en una oración. Bueno, ahorita si me dan un momento voy a buscar las referencias y las citas bíblicas, pero eso de que Jesucristo tuvo hermanos o no tuvo hermanos, Jesucristo tuvo hermanos, están registrados en la Biblia, están registrados en dos de los evangelios, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio me parece que es el Evangelio de Mateo, y aquí lo está mostrando otra vez, pero debería ser irrelevante, porque la salvación es de un solo camino, una sola verdad, y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. El único que se subió a la cruz pues fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces estamos leyendo los hechos de las enseñanzas. Dice en el principio que estamos leyendo las cosas que Jesucristo vino a hacer y a enseñar, no los hermanos ni la mamá. Debemos de que nuestra mirada no se desvíe de nuestro Señor Jesucristo. Ya aprendimos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo dejó un fundamento que fue su evangelio, y ahorita estamos leyendo qué fue lo que los apóstoles hicieron con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí hay referencias, no las estoy buscando, están en el libro de Mateo, o en el libro de Marcos, tengo que acordar, lo voy a buscar y lo vamos a presentar, pero debemos de enfocarnos en que no somos hermanos, estamos leyendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio lo dejó nuestro Señor Jesucristo, la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, el mandamiento de ser testigos y de ir y predicar
es de nuestro Señor Jesucristo. Ya miramos que en el principio era el verbo, nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo estaba con Dios y que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Entonces, yo sé que mucha gente tiene preguntas, pero esas preguntas, aunque te las contesten, no te da la salvación, ni te va a fortalecer tu fe, porque la fe viene por el Espíritu Santo, por nuestro Señor Jesucristo, por leer la palabra, no por leer de los hermanos, porque si fueron sus hermanos, y si fueron sus primos, ¿qué cambio hace en tu vida si tú tienes que vivir los pasos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué cambio hay si no tuvo hermanos? ¿Qué cambio hay? O sea, aunque quieran fundamentar una doctrina mariana acerca de la mamá de Jesús, de María, pues no tiene fundamento, porque el que se subió a la cruz no fue María, fue nuestro Señor Jesucristo. El que estaba con Dios era nuestro Señor Jesucristo, no menciona a María. El que hizo todas las cosas fue nuestro Señor Jesucristo. Dice que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, no por la mamá. El mandamiento es de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo número 3, versículo número 16, dice que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su único hijo, no que dio a su único hijo y el sufrimiento de la madre, no lo menciona, dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay una condenación para los que no creen en su hijo, no en su mamá. No hay reportes. Es más, esta vez que acabamos de leer que está la María, la madre de Jesús, es la última vez que se menciona en todo pues en el libro de los Hechos, y que parece que puede aparecer una o dos veces en alguna de las epístolas, pero ya no hay más registro de ellas. Es más, dicen que pudo haber muerto en Jerusalén o en Filipos, por ahí en algún lugar. Pues que pues, yo no estoy aprendiendo también, pero lo que sé es de que mi fe es Jesucristo, y que María pues fue un instrumento, gloria a Dios, un instrumento importante para que diera luz a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahorita no me quiero salir de ahí, quiero enfocarnos en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y qué fue lo que hicieron los apóstoles, con la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué está haciendo la iglesia el día de hoy con esa enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo? Si la está enseñando y la está viviendo, o ya la torció, ya se hizo una apostasía de la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, y ya la distorsionaron, ya la cambiaron, o ya la modificaron, o ya la aumentaron, o ya la quitaron, y que ya no se está viviendo el evangelio que nuestro Señor Jesucristo dejó, el fundamento que Él dejó, si ya está pues transformado, mutilado, agregado o cambiado. En eso es donde nos tenemos que enfocar. De verdad que si tuvo hermanos o fueron primos o medios primos, no tiene relevancia. Versículo número 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpla la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Entonces, hay personas que forman parte de un ministerio que pueden estar en el mismo sentido que estaba Judas, que no están haciendo un buen trabajo. Hay sacerdotes, hay pastores que dicen que tienen un llamado, pero que su llamado no está en unidad con los demás, ni con la iglesia, ni con Cristo, y actúan como actuó Judas. Amén. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado quiénes nos están dirigiendo, o con qué hermanos de la iglesia nos estamos dejando influenciar, o por quién nos estamos dejando discipular, o bajo qué doctrinas nos estamos dejando de enseñar, si es bíblica. Amén. Dice, pues con el salario de iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas fueron derramadas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo en su propia lengua
Dice, se llama en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta la habitación y no hay quien more en ella. Y otro tome su oficio. Y es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Entonces, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, se levantó en medio de los 120, eran como 500 y se regresaron nada más 120 al aposento alto. Esos 120 estaban reunidos y no estaban perdiendo su tiempo en que sí o que si no, estaban unidos en oración y en ruego. ¿Cómo estás tú ahorita? No te distraigas, en oración y en ruego, unidos con tus hermanos, con tu iglesia. Estaban en oración en ruego, y Pedro fue levantado por el Espíritu Santo para empezar a reemplazar al apóstol que faltaba, que fue Judas Iscariote, ¿verdad? Dice en el versículo número 22, dice, comenzando desde el bautizo de Juan hasta que el día que fue recibido de entre nosotros arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matatías. Estos dos cumplían los requisitos que estuvieron cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado cuando fue bautizado con el Espíritu, que fue testigo de todas las sanidades y toda la predicación y todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y que fue testigo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo cuando fue tomado de ellos, que fue en la nube que fue tomado hacia el cielo, ¿verdad? Entonces, estos dos, entonces José se dice que era hijo del Shabbat, o sea, había nacido en un día de reposo. Y el otro, Matatías, pues era uno de los 12 que había estado con ellos y era uno de los 70 que nuestro Señor se dice que había mandado a predicar en el libro de Lucas, ¿verdad? Dice, y orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cuál es el propio lugar de Judas? Pues el Seol o el lago de fuego. Entonces aquí estamos mirando que Pedro está reemplazando, era necesario que se completara el grupo de los 12 y no lo está haciendo por él mismo, sino que está pidiendo dirección de Dios para que por medio de Dios fuera escogido otra vez el apóstol número 12. Dice, para que tomara parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matatías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces miramos aquí la lista de los 12 apóstoles, y miramos que se escogió al otro apóstol que por nombre llevaba Matatías. Amén. Y aquí terminamos con el capítulo número 1 del libro de los Hechos. Esto nada más es el fundamento, cómo es que de la promesa, del poder que les promete, del poder de la promesa del bautismo del Espíritu Santo, y miramos cómo es que escogieron al otro apóstol, pero vamos a ir cómo se va desarrollando la iglesia en los fundamentos, en el llamado de la iglesia que comenzó en Judea, y cómo va pasando a la mitad del libro, va pasando Pedro y le va entregando a Pablo, y Pablo va a empezar a predicar a todos los gentiles. Pero vamos a ver cómo se va desarrollando este libro. Te invito a que no te pierdas el próximo capítulo, porque está muy bueno. Aquí me está apoyando mi tía Laura con los nombres de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y mi esposa también, aquí la tengo. Si vamos rápidamente al libro de Mateo, vamos a leer 13:55. Mateo
13:55. Si no llevas prisa y quieres enterarte de quiénes fueron quiénes eran, cuál era la familia o los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, pues quédate un par de minutos más. En Mateo 13:55 dice, no es este el hijo del carpintero. Por eso amo tanto a mi esposa, porque siempre me ayuda, en todo me ayuda, en todo me ayuda, en todo está. Dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estaban dudando y poniendo en tela de juicio la deidad de nuestro Señor Jesucristo y están diciendo, pues, ¿cómo es que Él sana? ¿Cómo es que Él predica? ¿Cómo es que Él puede dar vida? ¿Cómo es que Él puede dar sanación? Si es hijo de un carpintero y aquí están todos sus hermanos y hay una lista de algunos de los hermanos, que por cierto, Jacobo y Judas en el libro de los Hechos, por ahí del capítulo 7, nos enseña que ellos no creían en nuestro Señor Jesucristo. Por ahí en el libro de Juan, capítulo número 7, dice donde ni siquiera sus hermanos creían en él y lo mandaron a la fiesta para que lo mataran en la fiesta. No sus discípulos, sus hermanos. Y por ahí y muestra que sus hermanos no creían en él. Pero por ahí en el capítulo número 7 del libro de los Hechos miramos cómo Jacobo y Judas pasaron a tomar parte del liderazgo de la iglesia que Jesucristo fundó en Jerusalén. Bueno, entonces ahí mi tía Laura también me está apoyando con Mateo 12:46. Y si quieres saber, pues acompáñame con tu Biblia y apúntate esos versículos para que tú puedas entender de dónde viene el contexto, por qué se va desarrollando la historia y por qué salieron a la luz los nombres del hermano, los nombres de los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. No hermanos, no, medios hermanos. Amén. Entonces estamos en Mateo 12:46 y dice así: mientras él aún hablaba a la gente, aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Amén. Su madre y sus hermanos. Ya miramos que cuando se refiere a sus discípulos, les llama discípulos, les llama, en el libro de los les llama discípulos. Pero aquí está hablando de él y de su madre y de sus hermanos. Y en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, está Marcos 6, capítulo 6, del 2 al 3, Marcos 6, del 2 al 3. Esta es la que quería encontrar. Dice, y salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole le admiraban, le decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, hay referencias que Jesucristo tuvo medios hermanos. Que no cambie tu fe, porque tu fe debe estar fundada en Cristo. Yo sé que hay una doctrina bien fuerte, una doctrina mariana, que no quiero yo atacar, pero simplemente nos estamos, y ni tengo por qué, porque debemos de honrar, porque fue el instrumento que Dios utilizó para que nuestro Señor Jesucristo naciera en este mundo. Entonces, no tenemos que escandalizarnos, pero tampoco tenemos que robarle gloria y robarle honra a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, Jesucristo es la única verdad. Jesucristo, si tú quieres ser parte de la familia de Dios, dice, los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, y su nombre se llama Jesucristo, y a través de él, tú puedes tener acceso a ser coheredero de la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Los que creen en su nombre, Jesucristo es la única verdad, es el único camino, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo es nuestro pastor. María no es nuestra pastora.
no es que tengamos algo en contra, sino que simplemente estamos leyendo de la vida de nuestro Señor Jesucristo y que Jesucristo es quien nos da salvación. Jesucristo es el que se subió a la cruz. Jesucristo fue el que se dejó escupir. Jesucristo fue el que se dejó humillar, teniendo toda la autoridad, todo el poder. Quien fue quien hizo el mundo, quien fue quien nos creó, se dejó escupir y se dejó atormentar, se dejó, no atormentar, se dejó lastimar, se dejó blasfemar por su propia creación. Ahora, no vamos a negar, pues que sí, como madre, pues miró a su hijo sufrir, no lo podemos negar, ni el sufrimiento de ella, ni el sufrimiento de ninguna madre, pero eso no es lo que está en cuestión, sino lo que está en cuestión es el sacrificio que él hizo y lo que Dios nos entregó por amor a nosotros, nos entregó a su único hijo, no nos entregó a su madre y a su hijo, nos entregó a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que te dejo esa semilla para que la disiernas, para que agarres tu Biblia, que esto sea un motivo de que la agarres y tú mismo investigues. Y si tienes preguntas, pues pregúntale a tu sacerdote. Y con la palabra en la mano, con la Biblia, que no nada más te diga, sino que te enseñe con fundamentos, con versículos respaldado por la Biblia y que te explique qué dice arriba y qué dice abajo y que te explique a quién se lo estaba diciendo y por qué se lo estaba diciendo y que te explique bien el sacerdote o tu pastor o quien sea y que te saque de las dudas que tienes. O si tienes más preguntas, pues me puedes escribir con toda confianza. Orar por favor por Rosa Ramírez. Tiene un tumor cerebral. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Este es un tema dedicado, lo trato con mucho respeto, pero haciendo honor y gloria a la santidad, al sacrificio, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues entonces es donde nos estamos enfocando. Pero si alguien tiene alguna petición, vamos a cerrar este estudio con una oración. Mi tía Laura tiene una petición por Rosa Ramírez. Yo tengo una petición por mi cuñada Lourdes, por mi cuñado Alfredo. Tengo una petición por la esposa de un amigo que tengo que se llama Marisela. Hay muchas necesidades de sanidad física, espiritual. Vamos a orar por el hijo de Mari, que está pasando también por una etapa difícil. Vamos a orar por todas esas peticiones que todos tenemos y que miramos que hay necesidad. Oración por sanidad. Vamos a orar por sanidad física. Vamos a orar por sanidad espiritual. Vamos a orar por las familias. Vamos a orar por la misericordia de Dios. Vamos a orar por su gracia. Y vamos a entregarle todas nuestras cargas a Dios y permitir que Dios cumpla su propósito por el cual Él permite de alguna manera lo que está pasando. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, por dar una bendición de poder alimentarnos con tu palabra. Gracias por este tesoro que nos has dejado, Señor, que es tu palabra. Gracias por tu sacrificio, Señor, que has hecho por nosotros. No lo merecemos y no tenemos cómo pagarte, Padre amado. Agradecemos tanto amor que tienes por nosotros. Agradecemos tanta gracia que tienes por nosotros. Agradecemos tanta misericordia que tienes por nosotros. Padre amado, nosotros te amamos, te seguimos, nos alimentamos con tu palabra, pero hay personas que su fe está siendo probada, que están pasando por procesos de sanidad, están pasando por dificultades económicas, están pasando familias por situaciones difíciles, y tú eres el único, Señor, que nos puede ayudar. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo, ponemos todas esas peticiones en tus manos. Ponemos la vida de Rosa Ramírez, tú la conoces, bendito Dios. Ponemos la vida de Lourdes Quintos, tú la conoces, Padre Santo, conoces su corazón, conoces, Señor, de lo que está pasando. Ponemos la vida de su esposo Alfredo, ponemos la vida de Marisela. Tú los conoces, Padre amado. Te pedimos que tengas misericordia de sus vidas, que obres, Padre amado. Estamos aquí juntos en una misma alma, en un mismo corazón, todos a la distancia, Señor, pero todos creyendo en que tú eres, Señor, el Dios de lo imposible, que tú, Padre amado, puedes restaurar, puedes
hacer cuerpos nuevos, órganos nuevos, mentes nuevas, corazones nuevos, bendito Dios. Y en ti confiamos, Padre Santo, y estamos apelando al trono de tu misericordia, Padre Santo, para que muevas tu mano, Señor, y puedas sanar. Y las peticiones que acabamos de poner, Señor, ellos se puedan levantar y puedan ser testigos y dar testimonio de lo que tú eres capaz de hacer en la vida, Señor, de los que te aman y de los que te siguen. Te quiero pedir, Señor, antes que la sanidad, salvación para sus almas. Te quiero pedir, Señor, que obres en sus vidas, que utilicen los instrumentos y los recursos, Señor, que tengas que utilizar, pero que esas almas te reconozcan como Señor y como Dios, que te puedan entregar sus cargas, que puedan aceptarte y recibirte en su corazón, Señor, para que puedan tener vida eterna, Señor, ser salvas, y que si es tu voluntad y te place, Señor, les regales su sanidad. Los ponemos en tus manos, Padre Santo. Te quiero pedir, Señor, por el hijo de Mari y de Juan, bendícelo en el nombre de Jesús. Dale sabiduría a ellos como padres, Señor, como padres para poder guiar a sus hijos y para poder confiar más en ti, Padre Santo, y entregarte sus cargas, y que Él lo pueda regresar al camino, Señor, al camino angosto que eres tú, bendito Padre, y que Él pueda, Señor, reconocer que está en un camino equivocado y pueda rendirse a tus pies y Él pueda ser instrumento tuyo, Señor, para ser testigo también de tu palabra y de tu evangelio. Hay muchas peticiones, Señor, de sanidad física, espiritual, Señor, restaura corazones, fortalece la fe de los que no te creen o de los que dudan de tu palabra, Señor. Obra, bendito Dios, pero no permitas que sus almas se pierdan, Padre Santo. Te pido, Señor, que sigas siendo bueno, que sigas siendo misericordioso. Yo me pongo en tus manos, pongo mi hogar en tus manos, pongo la familia que tú me has dado en tus manos, pongo el negocio, Señor, que tú me has dado en tus manos. Te pido la cobertura, Señor, que sea tu sangre poderosa, Señor, sobre mi familia, Señor, sobre mi hogar, cubriéndonos, Padre Santo, y en el nombre de Jesús te pido que no permitas que ningún hombre fuerte se levante en contra de nosotros y que cualquier mal deseo, Padre amado, cualquier dardo del enemigo, Señor, sea derribado en el nombre de Jesús, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, Señor. Nos ponemos en tus manos y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues sin más, los dejamos aquí, fortalecimiento espiritual por cada uno de los que nos estamos congregando. Amén, estamos orando. Muchas gracias, Alfredo. Estamos contigo también, Luna. Y cuando alguien pide fortalecimiento espiritual, es porque está siendo probada hay procesos en los cuales hay que probar esa fe. Pero vamos a orar por ti, vamos a orar por Alfredo. Te queremos, nos amamos en el amor de Cristo y hay que estar unánimes como estaban los apóstoles en el aposento alto, que tu hogar sea un aposento alto, que tu familia sean tu iglesia y que tu hogar sea tu aposento alto y unánimes en oración y en ruego, entreguen sus cargas al Señor, confíen y pídanle al Señor que puedan salir de su prueba victoriosos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.